Hola amigas y amigos del Facebook que nos siguen a través de este proyecto de Hombres Corresponsables MX. Seguimos dialogando, charlando sobre este tema de las masculinidades. Y el día de hoy invité a una amiga para que nos platique un poco sobre esta experiencia de las masculinidades y lo vamos a enfocar un poco al tema de la vejez. ¿Qué está pasando con esta idea de la vejez? ¿Cómo la estamos visualizando? ¿Cómo la proyectamos? Incluso cómo llegamos los varones a esta etapa de vida. Es curioso, pero muchos hombres no tenemos ni visualizado cómo vamos a vivir esta vejez en torno y cómo a partir de la construcción de la masculinidad, pues también eso es una limitante para poder establecer este puente de etapa de vida. El día de hoy estaré platicando con Angélica Rodríguez Abad. Voy a decir algunos datos muy generales, le voy a decir Angie si ella me lo permite, para ir como sintiéndonos muy de amistad y muy de amigos. Ella es socióloga, maestra en instituciones y organizaciones, doctora en ciencias sociales, docente de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, ha escrito sobre masculinidades, familia, paternidades, tiene un vasto trabajo sobre paternidades y vejez. Entonces, bienvenida Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida Angie. Oscar, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar con ustedes pues en este espacio y muy interesada que podamos dialogar sobre el tema. Al contrario, muchas gracias. Yo quería platicar desde hace mucho tiempo contigo, ya te había seguido, ya he seguido tu trabajo, ya tuvimos la Gracias. oportunidad de escribir un artículo de manera conjunta, pero quiero platicar desde tu experiencia y de todo lo que te has metido a la academia sobre este tema de las masculinidades y la vejez. Y yo quisiera primero lanzarte la pregunta, ¿por qué meterte a estos temas de las masculinidades una mujer? Y lo digo muy de pregunta provocadora, pensando en que a lo mejor son temas que nosotros los varones tendríamos que estar reflexionando, ¿no? Pero de manera personal, ¿qué te lleva a meterte sobre estos temas? No solamente las masculinidades, paternidades, que es donde tienes un vasto trabajo. Fíjate que esto tiene ya algunos años, sobre todo cuando me incorporé a estudiar el doctorado, fue allí, yo venía de trabajar el tema de las maternidades y los padres ausentes, ¿no? Trabajé en familias monoparentales en comunidades rurales de aquí de Morelos. Entonces, cuando concluí esa tesis de maestría, yo decidí empezar a hablar de por qué había mucho trabajo sobre paternidades ausentes y qué estábamos entendiendo por la ausencia. Y entonces ya durante esa formación tuve la oportunidad de primer momento leer algo sobre Juan Guillermo Figueroa Perea, sobre masculinidades, y me hizo mucho ruido, a pesar de que también en comunicación constantes con las compañeras del doctorado comenzábamos a hablar de la importancia de poder adentrarnos a los estudios de género de los hombres y poder de alguna forma visibilizar también las propias voces de estos hombres en diferentes aristas de su vida cotidiana. Esta pregunta que tú me haces ha sido una pregunta que ha estado presente casi todo el tiempo cuando yo me presento y hablo sobre el tema, y justamente me dicen que es una mujer hablando sobre hombres. Y dentro de mi experiencia yo he señalado que somos parte de un constructo de género en el que nosotras, ustedes, entendemos las relaciones de este sistema y en las que vamos entendiendo cómo las vamos encarnando cotidianamente. Por lo tanto, no depende si es un hombre o una mujer quien hable sobre masculinidad, sino la forma en cómo podemos interpretar estas relaciones de género, ¿no? Que muchas veces son tan dolorosas, son tan desgastantes y que de alguna forma también interfieren en nuestras relaciones como personas, ¿no? Desde una visión, a veces lo digo, desde una visión heterosexual, normativa, pero que también tendría uno poco a poco que reflexionar con las diferentes identidades de género que están relacionadas en nuestro contexto. Entonces, a partir de ello, yo me involucro en el tema y también tiene que ver mucho también mi historia de familia. Estas ausencias, ¿no? de mi padre como proveedor económico de mi hogar, como en esta etapa en la que ellos también no se permitieron ser padres, lo que llaman ahora amorosos, afectivos, pero que había otras formas de mostrarlo y que yo tenía la necesidad de entenderlo también. Entonces, algo que yo siempre planteo es que las preguntas de investigación que uno se hace nacen desde nuestras propias experiencias y desde estas dudas de nuestras vidas cotidianas.
Oye, fíjate, y te comparto una experiencia. Quiero traer el tema de la vejez y la masculinidad por algo personal. Yo Ujú, siempre escuchaba a mi papá decir que el día que se jubilara, él se iba a morir. ¿Por qué? Porque decía, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? ujú. Eso fue hace como 6 7 años que, o un poquito más que él ya se jubiló. Hoy día que tiene nietos, si yo le hiciera esa pregunta, ¿pensarás lo mismo? Me va a decir que no. Porque ahora veo que es un abuelo, amoroso, colaborativo en casa, veo que tiene otra actitud y otra postura ante la vida y hasta se cuida, ¿no? Para estar ahí. En general, ¿cómo llegamos los hombres o cómo visualizamos los hombres el tema de la vejez? Porque en esta sociedad la vejez está muy estigmatizada y muy desde la parte negativa, ¿no? Digo, no solo mi papá lo piensa así, o sea, muchos hombres me ha tocado verlos que dicen es que es para morirse, ¿no? O no se quieren jubilar porque es para morirse. Tú de lo que has observado en tu trabajo, el trabajo con estos hombres, ¿qué piensas al respecto? ¿Cómo llegamos los hombres a la vejez? Fíjate que ese es una de las preguntas con las que me inicié. Yo entro al tema, después de paternidades, me voy al tema de la vejez. Al concluir la tesis, yo colocaba como en esta necesidad de poder saber cómo vivían los hombres la etapa, ¿no? Ahí terminaba preguntándome, yo trabajé las paternidades en padres jóvenes, adultos, ¿no? Por ahí de 40, 50 años. Y en todas sus charlas, en todos sus relatos que ellos me compartieron, me hacían esta expresión del padre, ¿no? Del progenitor, lo llamaban muchas veces así, como en esta lejanía tanto física como emocional, ¿no? Lo que llamábamos la coraza corporal, esta lejanía, este miedo. Entonces yo entré al tema y dije, bueno, vamos a hablar de los hombres viejos, pero vamos a hablar de los hombres viejos en la necesidad de saber cómo están experimentando la etapa de la vida en la vejez, que para ciertas organizaciones es a partir de los 60 años, ¿no? Entonces, estos propios hombres comenzaban como a tener esta necesidad de decir qué vivían, cómo vivían la etapa, ¿no? Y algo importante que tú acabas de señalar, el tema de la jubilación para quienes tuvieron la oportunidad de trabajar en términos institucionales, les trae una serie de preocupaciones de qué va a pasar en esa etapa de la vida. Yo siempre he dicho, el dejar de ser, ¿no? El dejar de vivir estas condiciones que marcaron sus identidades de la proveeduría, de la ausencia del hogar, del estar constantemente en la preocupación de yo tengo que estar al frente de mi casa y de resolver lo que se presenta en términos económicos, ha sido muy complicado para los hombres, sobre todo porque bien lo señalas, no se piensan en esta etapa como algo que tendrían que hacer, como que lo ven como esta etapa final de su etapa productiva y no hay un más allá. Entonces creo algo que va a ser muy importante es empezar a entender cómo los propios hombres viven todo el proceso del envejecimiento, porque hay que entender que el envejecer es cotidiano, ¿no? Hay quienes ayuden, señalan ciertas edades, hay quienes decimos es todos los días hasta llegar a la etapa, pero desafortunadamente el no vernos, el no comprender el envejecimiento nos lleva a situaciones de violentarnos también a nosotros mismos y de no ver como esa etapa a la que vamos a llegar. Si somos en este momento realistas, estamos viendo que nuestras esperanzas de vida se han incrementado, ¿no? Entonces tenemos poblaciones completamente envejecidas, se dice que los hombres viven menos que las mujeres y la pregunta que yo también me planteaba es, ¿por qué? ¿Por qué los hombres viven menos? ¿Por qué la etapa de los 60 años para ciertos hombres tiene aspectos negativos? Pero para otros hombres ahora es una etapa que están amando porque tienen justamente esto que tú mencionas, relaciones familiares más extensas, como el cuidado de los nietos, ¿no? Como la parte lúdica, como la parte de generarse proyectos de vida, ¿no? Personales, pero que ha sido como un trabajo, sobre todo de introspección personal, ¿no? De ciertos hombres, de revalorar esa etapa de la vejez, ¿no? Y de revalorar la oportunidad que también ellos tienen para reinventarse como hombres en esta etapa de la vida. Pero sucede lo mismo que el tema de la paternidad, o sea, tiene que haber algo o alguna eventualidad en lo personal
que genera ese cambio o esa resignificación o esa idea de poderte cuidar nuevamente o poder estar en una vejez digna. Muchos hombres no tenemos Ujú. un proyecto de vejez, o sea, yo me ha sucedido cuando trabajo en los talleres y les dejo hacer esta visualización de cómo sería su vejez. O sea, todo el mundo dice con bastón y a lo mejor enfermo. O sea, no hay más allá de Mm. una mirada o una resignificación de lo que puede implicar una vejez. Algunos otros se atreven a decir, bueno, jugando cachibol o haciendo alguna actividad de adulto mayor, ¿no? Pero no va más allá. Y además, o sea, reconozcamos también, económicamente el adulto mayor en este país está desvalorizado, ¿no? Terminar en un Walmart de cerillito es el vil ejemplo de esta situación. Pero los hombres no tenemos un plan, ¿no? O sea, no tenemos la vejez como parte de nuestra vida. Pareciera que no está visualizado. Eso es preocupante a veces. Claro. Fíjate que hay una frase que yo recupero de Ricardo Yacob, que él dice, poco se habla de la masculinidad y poco se habla de la vejez, ¿no? Porque, y algo que yo he intentado como pensar el por qué, es que pareciera como que esa etapa no existe o esa etapa da miedo, ¿no? Cuando yo he preguntado a los propios hombres qué significa para ellos ser un hombre envejecido, ellos lo aluden en señalar en esto de la edad social. Es decir, ellos no refieren a la edad como un número, ¿no? Lo que llaman edad cronológica, sino Ujú. que los hombres, ciertos grupos de hombres, yo trabajo sobre todo con hombres de comunidades rurales, ¿no? Ellos me dicen, yo comencé a sentir que yo ya estaba envejeciendo cuando comenzaron malestares en mi cuerpo, ¿no? Podría haber tenido 30 años, 40 años. Yo le decía, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué tú te sientes viejo a esa edad? ¿No? Para ti, ¿qué es esto de la vejez? Y ellos me decían, bueno, es que yo desde muy niño tuve que aprender a llevar dinero a mi casa, ¿no? A cargar bultos de arena, a cargar bultos de granos, a arar la tierra, entre otros aspectos, desde muy niños. Entonces, cuando yo ya tenía a lo mejor la mayoría de edad y con toda esta idea de que yo tenía que ser padre desde muy joven para proveer a mi familia, generarme una familia basada en el padre, la madre y los hijos, continuaba con mi etapa productiva, ¿no? Y entonces cuando llegué a los 30 años, comencé a tener problemas en las rodillas, problemas articulares, ¿no? Y que aparte estamos, y en estos contextos en donde al menos yo he entrevistado a los hombres, me decían, uno como hombre pocas veces acude al médico. Una, porque no tenemos la posibilidad de asistir, porque no tengo un seguro social, no tengo un instituto médico. Entonces yo lo que siempre hacía era aliviar los dolores, aliviar las molestias con un huesero, con una curandera o con remedios caseros. Cuando yo llegué ya a una edad en donde se manifestaron estas dolencias con mayor agudeza, sí asisto a un particular, me hago estudios, pero las enfermedades ya están avanzadas, ¿no? Entonces pareciera que esto que yo siempre decía, el que no asistamos también a revisiones médicas, ¿no? El no cuidar nuestro cuerpo, como bien lo señala Beno de Keiser, el cuerpo máquina de explotar completamente en la etapa productiva para tener, ¿no? Porque la traducción de esta masculinidad de los hombres a lo largo de la vida se traduce a veces en la cuestión del ser, el tener, ¿no? Y lo traduzco tanto en términos materiales como en términos simbólicos. Y entonces para ellos, de alguna forma, cuando se llegan a esa etapa de la vida, pudieron tener, pero el cuerpo máquina fue tan explotado, no siempre porque ellos así lo hubiesen hecho, sino porque sus condiciones tan precarizadas laboralmente influyen en estos resultados del cuerpo, ¿no? Entonces, allí creo es importante comenzar a dejar granitos de reflexión para entender que sí tenemos que pensar la vejez como etapa, pero principalmente el proceso del envejecimiento, que día a día nuestras acciones, nuestro acceso a los alimentos, entre otros aspectos, van a influenciar directamente en nuestro organismo y en nuestras personas, ¿no? Y cada contexto va a ser completamente distinto para los hombres que están envejeciendo. Pero además pones sobre la mesa el tema del cuidado, ¿no? A los hombres no nos enseñaron a cuidarnos.
¿no? Entonces, siempre estamos a este Ujú. límite con el cuerpo, Sí, ¿no? Y no solamente al límite, hoy lo vemos, digo, el concepto de chavorruqués es un reflejo no solamente de una etapa de vida, sino de un tema de dolencias que ya estamos también viviendo algunos jóvenes entre la edad adulta, en esa transición, pero que al final de cuentas estamos reflejando que no nos estamos cuidando. Es decir, no solamente el cuidado del físico, el cuidado mental, el cuidado de mi alimentación, el cuidado de tener un cuerpo sano, o sea, no está en nuestra cultura de género y en nuestra cultura de ser hombres, ¿no? A los varones nos dicen, pues arriesgate, ¿no? Pon el cuerpo por delante y eso es lo primero que hay que hacer, pero no nos dicen, cuídate, y ese es el gran problema, ¿no? así es, fíjate que ese es un proceso del cual habría que replantearlo, ¿no? Creo que algo que también se ha situado en el concepto cuidado, que es algo que también se está trabajando mucho para entender que el cuidado es más allá del cuidado de uno mismo, ¿no? Sino que hay una serie de áreas, ¿no? Que tendrían que estar interrelacionadas para comprenderlo. Pero si caigo como en la esfera del autocuidado, ¿no? Como en esta idea del yo cuidar, del yo cuidarme, sí podríamos entender justamente esta situación de nuestros descuidos personales, que todos y todas lo tenemos, no solamente es un asunto de los hombres, sin embargo, sí dentro de los aprendizajes de género está muy enmarcada la idea de que el cuerpo no se cuida, del que el ser hombre tiene que ser un hombre que afronte la temeridad, ¿no? Que sea valiente, que sea rudo, ¿no? Que demuestre constantemente este poder hacer, ¿no? Estos ritos de paso que también muchas veces están presentes en las diferentes etapas de nuestras vidas y más ustedes como hombres, va a tener mucho que ver con esta forma de cómo se conciben a sí mismos, ¿no? Estas etapas, sobre todo, por ejemplo, desde muy infantes, cómo hay una situación muy arraigada de decir, ok, si eres hombre, demuéstralo a partir seguramente de los golpes, a partir seguramente de ciertos espacios y escenarios donde tendrían que estar, el inicio de su vida sexual, el inicio seguramente para incorporarte a un grupo, a una situación, el tema del alcoholismo, el tema del tabaquismo, el tema de la exposición al riesgo, ¿no? Como un acto de ser heroico, y todo ello que se traduce poco a poco en prácticas nocivas que van a estar presentes sin generalizar. Pero estos relatos, cuando uno habla con estos hombres, permiten hablar porque hay ciertas dificultades de los hombres para hablar, para escucharse primero ellos mismos en el momento de repensar, reflexionar. Hay unas ciertas limitaciones para ellos de hablar. Para ellos es que, ¿de qué manera les va a estar que yo les cuente cómo es que yo aprendí a ser hombre, ¿no? Y yo siempre digo que es importante primero que se hable, ¿no? Que se generen estos grupos de trabajo que ya muchos lo están haciendo, lo están implementando, porque necesitamos empezar como a identificar cuáles han sido estos aprendizajes que traigo desde mi infancia hasta ahora, en mi adultez o en mi vejez, y poder reconocer de qué manera podemos cambiar ciertas prácticas generacionalmente, ¿no? Y relacionadas con las otras también miembros de nuestras generaciones, porque sabemos que este proceso de socialización es tan abismal y es tan feroz que se sigue reproduciendo en las diferentes etapas y en las diferentes generaciones de nuestras personas, ¿no? Entonces, allí creo que no solamente desde la academia, sino también desde los grupos de intervención, habría que hacer énfasis, ¿no? Reconocer y buscar las posibilidades del escuchar, pero también de nombrar a aquellos hombres que no quieren hablar. Los silencios son una manifestación importante de ciertos malestares que están allí ausentes, ¿no? Y que se necesitan también analizar e interpretar para saber de qué forma pues cambiar ciertos chips que traemos desde muy jóvenes. Fíjate que a mí me gusta mucho una actividad que hago con adultos. Cuando trabajamos el tema del cuidado, el autocuidado, la violencia,
y hacemos un ejercicio de explorar nuestros cuerpos y identificar las cicatrices que tenemos. Y les digo, a ver, cuéntenme la historia de sus cicatrices, ¿no? Y cuando uno va haciendo esa revisión de esa cicatriz, de por qué se la hicieron, cómo se la hicieron o en qué contexto se la hicieron, y todo el mundo se empieza como a este diálogo de decir, creo que sí, o sea, el machismo sí tuvo que ver porque estuvo involucrado en un asunto de riña, o esta cicatriz me la hice porque me rompí la pata en moto, o porque me accidenté en carro, y entonces empiezan ellos a dialogar y a reconocerse, y les cae el clip del tema del cuidado. Otro tema que viene derivado de esto, que también está inmerso en el tema de la vejez, Ujú. es la violencia. Leía un documento el otro día de que los adultos mayores, hombres, son la población que termina en las casas de adultos mayores o en los asilos, abandonados, y abandonados por los hijos o las hijas, porque fueron padres violentos, ¿no? Y lo que menos quieres tener en casa es un padre violento, ¿no? Aunque esté en Ujú. edad adulta. Ese es otro tema también ahí interesante, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros cuando toda nuestra vida nos la pasamos siendo unos hombres violentos, enojados? Pues, ¿para qué servimos en casa, no? Si vamos a estar con esa actitud. ¿Tú has trabajado también el tema de la violencia? Claro. Fíjate que no directamente, pero salen los relatos. Recuerdo un caso que acabo de documentar, que fue justamente de un hombre migrante de retorno en la etapa de la vejez. Decidí comenzar a entrevistar a estos hombres que están regresando, ¿no? Ya mayores a sus comunidades de origen, después de estar más de 20, 30 años en los Estados Unidos. Y justamente algo que ellos señalaban es que pareciera que el regresar, ¿no? El regresar de tantos años a pesar de las comunicaciones que pudiesen haber tenido con sus familias de origen en la comunidad, regresan y regresan siendo unos grandes desconocidos para las familias, porque justamente no se desarrollaron estas relaciones de afecto, ¿no? De cariño, de familia, de pareja. Entonces regresan a sus hogares de origen siendo, para ellos dicen, siendo un desconocido en el que yo ya no me puedo a mi sistema de familia, ¿no? Porque también mis hijos ya crecieron, porque mi esposa ya es mayor, entre otros aspectos. Sin embargo, ya que esa hay una tarea pendiente que tengo, que tendría yo que también entrevistar a las esposas, ¿no? De estos, a las parejas de estos hombres, pero entre sus propios relatos ellos manifiestan que para ellos es muy, muy sorprendente cómo el regresar a casa, ¿no? Se sientan como unos extraños cuando ellos dicen, yo todos mis años me dediqué a trabajar, ¿no? Me dediqué a trabajar para poder mandar algo económicamente a mi hogar, para que pudieran mis hijos concluir una carrera, entre otros aspectos. Sin embargo, también dentro de estos propios trasfondos vamos a poder encontrar estos asuntos de violencia, ¿no? En todos sus aspectos, porque no solamente es física, sabemos que hay una multitud de formas de violencia y que seguramente están allí, ¿no? Y entonces para evitar justamente romantizar o estereotiparla también de una forma también positivos, se ha pensado en esta necesidad de replantearnos preguntas en función a cómo fueron esas relaciones que se van forjando a lo largo de la vida, cómo son esas relaciones con las familias, consigo mismos, ¿no? Y lo que tú planteas en este aspecto justamente es algo muy interesante sobre los hombres envejecidos que terminan en residencias para personas mayores, ¿no? Que son casos muy actuales. Creo ahí es una de las áreas que tendríamos que comenzar a reflexionar, al menos desde los estudios del género de los hombres y las masculinidades, porque habría que recuperar esas historias del cómo es que llegaron allí, si fue por una situación de abandono, de decisión, o de que no hubiesen redes con ellos, ¿no? Porque algo que también se ha generado es que las mujeres desarrollamos de alguna forma redes más íntegras, tanto familiares, comunitarias, pero los hombres no, porque en esta situación del hacer, ellos se individualizan a tal grado, ¿no? De que sus redes se vuelven como, se hacen obsoletas y las redes no se
unifican, ¿no? No hay una integridad de redes en la etapa final de la vida. Y entonces es allí donde también decimos, bueno, ¿de qué manera estos propios aprendizajes de género también nos hacen ser hombres, ¿no? En la vejez, individuales, ¿no? Y aparte, y que entonces tiene ciertos efectos colaterales que tendríamos también que nombrarlos, ¿no? Sí, porque hay algo interesante. Dentro de estas historias, o sea, poco se empieza a documentar, ¿no? Cada vez son más investigaciones, la academia cada vez se empieza a meter al tema de la vejez como un tema central. Los congresos cada vez ya más tienen una línea de vejez. Me parece que se ha ido cada vez metiendo más el tema. Yo pensaba un poco en la cuestión de, eh, o sea, ¿qué tendríamos que hacer los hombres en nuestra vida como para terminar solos y en un asilo? Y creo que detrás de ello sigue habiendo historias de violencia. Y además historias de esto que tú planteas con el caso de la persona migrante. O sea, estar en un espacio en donde nunca fuimos partícipe de ese espacio, en donde, pues, si ya la pareja ya no está, ¿quién me va a cuidar? Ese es el tema, ¿no? Cómo empezamos a visualizar nuestra vejez y siempre pensamos que alguien nos va a cuidar a nosotros los varones, ¿no? Y ese alguien siempre son las mujeres. Pero en realidad nosotros, ¿cómo podemos ir tejiendo una nueva cultura que nos permita ser autosustentables, sostenibles, cuidarnos por nuestra propia cuenta, o sea, cómo ir pensando en otras ideas de visualizar el tema de la vejez en los varones? Claro. Fíjate que allí es donde algo que se ha trabajado también sobre esta visión del envejecimiento, ¿no? Es que justamente, y que va parte de estos propios aprendizajes, es que los hombres mismos se ha hecho la creencia de que tendrían que ser cuidados por mujeres, ¿no? Y entonces la pregunta también es, ¿realmente también las mujeres desean cuidar, ¿no? Porque ahí también tendríamos que plantearnos esa pregunta. Ujú. Entonces, algo que ahora se está trabajando mucho sobre esta visión del envejecimiento exitoso, algunos llaman como el envejecimiento saludable, activo, ¿no? Que son como parte también de ciertas políticas públicas que han emergido a niveles internacionales. Justamente lo que se ha desarrollado es que tendríamos que repensar también cómo pensamos llegar a la etapa de la vejez, cómo nos estamos, sí, en este sentido, pensando funcionalmente, ¿no? Independientemente que esto pueda estar atravesado por una situación también de un accidente, de algo que suceda, ¿no? A lo largo de estas etapas. Pero entonces lo que uno tendría también que replantearse es que en materia de cuidados no solamente es un asunto que compete a otra persona, sino que nos compete a nosotras mismas, ¿no? A nosotros mismos, y que allí es donde tendríamos también que pensar que muchas veces no es un asunto individual, te decía, sino también del acceso a ciertos empleos que precarizan, ¿no? A ciertas instancias que nos vulneran de alguna forma y que al existir como en esta tendencia de ser, ¿no? Sin pensar en esa otra etapa de la vida, pues desafortunadamente nuestros envejecimientos están siendo mayoritariamente patológicos. Tenemos esta tendencia, decíamos, anteriormente moríamos por enfermedades infecciosas, ¿no? Y que teníamos una esperanza de vida de 50, 60 años. Ahora podemos vivir más años, pero desafortunadamente con enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Tú planteabas también el tema de la salud mental, que poco también se está trabajando, y en el caso de los hombres es un tema que tendríamos que poner mucha atención, el tema del suicidio, el tema de la situación que estamos viendo ahora también con un cruce con la pandemia como un momento coyuntural importante de entender estos aspectos, y que justamente en este cruce de entender estas enfermedades crónico-degenerativas que están interfiriendo directamente en nosotros, ¿no? Nos están relacionando, pues habría que entender que también estos aspectos conllevan a un tipo de envejecimiento, conllevan a un tipo de situaciones que también nos limitan. Y entonces habría, yo ahí lo pensaría, que tendríamos que identificar a nuestro alrededor, en nuestro contexto tanto de familia como comunitario, saber quiénes son las personas que están envejeciendo,
cómo están envejeciendo, ¿no? ¿Qué tendríamos que formar, te reiteraba, no solamente con esas personas que ya están en la etapa de la vejez, sino este tema del cuidado a lo largo de la vida, el cuidado como una situación que está dentro de nuestras vivencias cotidianas y dentro de nuestras propias relaciones con los otros y las otras? Y yo pensaba un poco, siempre hay esta idea de parte de nosotros los varones que estas cuestiones de género no nos competen, no nos evocan, no tienen nada que ver con nosotros. Y cuando uno analiza el tema de la vejez y la manera en cómo impacta a mujeres y a hombres, es totalmente distinto, ¿no? Los lentes de género ahí está muy enmarcado y sirve mucho para hacer estas diferenciaciones de cómo viven unas y otras el tema de la vejez. Incluso, tú decías algo bien interesante, observar quiénes están envejeciendo en nuestro entorno o en nuestro círculo inmediato, porque también eso es bien importante, o sea, la casa se vuelve a readaptar al espacio a esas personas, ¿no? Así es. Yo tengo casa aquí de 2 pisos y mis papás viven, bueno, si tuvieran la oportunidad, viven en la parte de abajo, porque es el modo donde ellos van a poder tener que transitar libremente, que estar subiendo escaleras, bajando, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, eso implica de ir como también preparando el lugar donde estás, las pequeñas rampas, por si se requiere un espacio para poder caminar o una silla de ruedas. O sea, implica una reingeniería, incluso del hábitat, ¿no? Hacia donde Claro. tendríamos que ir pensando. Y en el caso de los varones, algo que decías también de las redes, me parece que los hombres sí tenemos redes. Lo que pasa es que no están visualizadas para el tema del cuidado, ¿no? Ujú. Hay redes muy para el ocio, muy para el cotorreo, muy para esta cuestión lúdica, pero para repensarnos en cómo queremos cuidarnos, cómo queremos incluso hasta acompañarnos, yo creo que eso es un tema emergente que tendríamos los varones que ir poniendo sobre la mesa, ¿no? Entonces, las reflexiones son interesantes. El tema es que los varones, te decía al inicio, el señor a lo mejor de la tiendita o el señor de la carnicería, son los que tendríamos que ir viendo cómo vamos a ir cuidándonos, porque es un tema que no podemos dejar de lado. Así es. Por eso te decía, el tema de las redes comunitarias va a ser muy importante, porque también hay etapas, hay espacios, ¿no? En donde hay formas en las que se sabe o se pregunta cómo está tal vecino, se cuida de alguna forma, ¿no? ¿Qué está haciendo? Y lo que tú también planteas en esto que llaman algunos como ciudades amigables, ¿no? Del entorno, del espacio, en donde realmente podamos acceder. Si tú ves tu cotidianidad, mucho de nuestros espacios no están habilitados para poder transitar ni uno. O sea, ¿cuántas veces nosotros nos hemos dado situaciones de que ya me tropecé, de que no puedo subir Ah, ciertas rampas, porque no están las posibilidades? Eso en el espacio exterior, ¿no? En el espacio del hogar, porque justamente no, también no está como pensada esta arquitectura, ¿no? Gerontológica, podría llamarlo de alguna forma. Hay arquitectos que ya lo están trabajando. y yo me quedo con una idea que tú nos dijiste al inicio, estamos envejeciendo, ¿no? Es un proceso que a lo mejor algunos ya lo iniciamos, algunos apenas están en esa etapa o están en ese proceso de transición, otros ya están viviendo todo el contexto del envejecimiento, y lo que habría que preguntarnos como hombres, ¿cómo queremos vivir esa vejez? Es cierto, nuestra historia de vida puede ser muy dolorosa y a lo mejor algunos llegamos muy mermados, algunos llegan muy bien, algunos otros llegan cuidándonos, pero la idea es poder ir repensando cómo querer ir viviendo estas vejez, hombres y mujeres. Planteamos el tema de los hombres porque somos los que poco hablamos, ¿no? Entonces, yo creo que es una oportunidad lo que el día de hoy charlamos, lo que hoy día nos comparte Sanji, y en lo personal, pues me parece que es un tema que tenemos que seguir dialogando. Hay que seguir documentándola, ¿no? Creando estos espacios de interacción, de diálogo y no dejar esa etapa, no dejarla, sino construirla a la par de lo que también van haciendo y entender que el envejecimiento es constante, es continuo.
¿no? La etapa va a llegar según términos cronológicos, pero estas similitudes a partir de los constructos de género. Perfecto. Pues mira, Angie, yo te agradezco, espero que esta charla nos dé para mucho, que nos dé a los que seguimos estudiando y analizando este tema de las masculinidades, entre esta línea de trabajo, que me parece que es una línea muy interesante de seguir profundizando, que tus estudiantes sigan entrando a estos temas, que los hombres con los que trabajamos sigan abonando a la reflexión, qué está pasando, cómo están viviendo el envejecimiento, cómo están viviendo esta etapa de vejez, y eso es un reto para todos, ¿no? Entonces, yo te agradezco infinitamente, y pues no sé si quieras abonar algo más, ya nada más para ir cerrando, y No, pues muchísimas gracias, Oscar Iván. Para mí ha sido un gusto que podamos charlar, ¿no? Ahorita más desde esta parte de la experiencia y sobre todo como en reconocer que ya hay trabajo realizado, ¿no? De colegas que están en el tema y que tendríamos que también irlos como leyendo bajo la luz de los estudios de las masculinidades y entonces continuar dialogando y si se apertura una nueva mesa, pues también comenzar a discutirlo y desde la academia, pues sí, ya incorporar el tema de las vejeces masculinas dentro de los estudios de género de los varones y las masculinidades como un tema emergente, como un tema necesario y como un tema que seguramente podemos encontrar muchas reflexiones, ¿no? Análisis para reflexiones y podamos trascender estas miradas críticas no solamente de los hombres que ya están envejecidos, sino de los que están por envejecer. Perfecto. Pues muchas gracias, Angie, y un fuerte abrazo, yo te agradezco, y me da gusto que estemos interactuando de manera virtual y con todo lo que implica la virtualidad, pero seguimos charlando. Así es. Un abrazo bien grande para ti, para todos los que nos escuchen, para todos y todas las que nos escuchen. Y pues estoy al tanto. Si hay algo más que podamos dialogar en otros espacios, tú tienes mi correo electrónico y con mucho gusto lo puedes compartir. Está en las redes sociales. Y pues yo sigo escuchando, sigo aprendiendo, sigo documentando. Pues yo creo que tenemos mucho camino por delante para seguir avanzando sobre el tema de las vejeces y los envejecimientos. Pues Un muchas beso gracias. bien grande, Gracias, Angie. Gracias, amigas y amigos, y cualquier cosa, cualquier comentario que emerja de esta charla, no duden en mandar un inbox, anotarlo, yo estoy ahí pendiente y seguimos respondiendo. Que estén bien, hasta luego.